Cada persona tiene su historia y detrás de cada historia, una neta. En este espacio abrimos la conversación sin máscaras para hablar de lo que nos mueve, de lo que duele y también de lo que sana. Desde temas sociales hasta el alma humana, pasando por lo espiritual y lo cotidiano. Soy Audrey Arronis y esto es Las Mil y Una Netas, un podcast donde cada entrevista es una puerta abierta a la neta. Hola, ¿cómo están? Iniciando la segunda temporada de este podcast Las Mil y Una Netas. Y bueno, este es el episodio número 51, en donde nuevamente, como en el episodio 0, les hablé un poco de mi vida, solo que ahora tengo una invitada que no va a ser precisamente invitada, sino todo lo contrario. Mi querida Ruth Carrillo, ¿cómo estás, Ruth? Hola Audrey, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar acompañándote en esta edición especial. Yo la quiero llamar así, por lo menos para mí lo es. Es una edición especial, claro. Por lo menos para mí lo es. Y bueno, ya vamos a ir descubriendo lo que vamos a estar contando en esta neta, que tiene muchas netas involucradas. Así es, mi neta. Ay. Oye, yo hice el guión y ya ni me acuerdo qué hice. O sea, que van a ser preguntas sorpresa para mí, porque ya tiene como 2 meses. ¿Cuánto que te lo mandé? Sí, como 2 meses que estamos planeando y bueno, se pudo dar hasta ahorita. Así que muchas netas nuevas también de lo que se tenía conceptualizado para entonces y ahorita. Sí, y si no han escuchado el episodio 50, que es el anterior, escúchenlo porque lo grabamos en el evento de aniversario de Las Mil y Una Netas, en donde cumplimos justamente 50 episodios y además 2 años al aire. Entonces váyanse si no lo han escuchado y luego regresan a escuchar este, o viceversa, escuchen este y luego van a escuchar el otro, ¿no, Ruth? Claro. Y bueno, ahora sí te cedo la conducción de este episodio. Excelente, pues bueno, como ya vimos, estoy súper emocionada porque el día de hoy le vamos a dar la vuelta a todo lo que ya teníamos hecho. Vamos a conocernos, vamos a meter a las entrañas de las verdades de Las Mil y Una Netas con Audrey Arronis, la creadora, la que pensó, conceptualizó y que pasó de tener el sueño de tener una cabina de radio hace muchos ayeres a tener un podcast lleno de miles de seguidores, y no solamente para ella, sino que genera miles de seguidores para muchas personas más. Así que, sin más preámbulos, empezamos con la primera pregunta. No te pongas nerviosa, Audrey. Bueno, solo quiero decir que no sé si miles, pero los que me escuchen, muchas gracias. Bueno, muchos seguidores que llega y que impacten sus corazones y que les hace llevarse un poquito de reflexión a otros lugares, y yo creo que eso es lo importante, el que vamos construyendo estas comunidades que salen más allá de lo que nosotros somos y llegan a más. Entonces, Bueno, vamos a empezar. Así que cuéntame. Hace mucho tiempo dijiste que querías trabajar en la radio. ajá. ¿En qué momento surgió esa primera pregunta o esa primera afirmación? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos. Bueno, pues cuando era chiquita, pues escuchaba la radio, tenía, no sé, 8 años y yo ya tenía mi radio, y me acuerdo que era un radio antiguo en ese entonces, sí era un radio antiguo, y escuchaba en ese entonces Estéreo 97.7. Pues creo que todavía existe esa estación en la Ciudad de México, Los Guerreros de la Música y las Chicas 97.7. Entonces me gustaba mucho, no sé, o sea, como que me gustaba y jugaba, y cuando tenía como 12 años yo creo, inauguré Audra Radio. Audra Radio. Y entonces jugaba con mi hermanito, mis vecinos, a que yo tenía un programa de radio. Y luego ya más grande, pues era fan de la radio, me encantaba la radio, me ganaba todos los concursos para ir a conciertos, bueno, no todos, pero sí, muchos concursos para ir a conciertos. Una vez me gané ir a una estación de radio, hay un programa que se llamaba Mermelada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Friends Connection. Y se trataba de que tú le hablabas mermeladas a tus amigos. Entonces, mermeladas era como que le hablabas bonito, ¿no? Okay. Y le dedicabas una canción. De eso se trataba ese programa. Y yo me gané ir ahí. Entonces fui a la estación y pues ahí más me gustó, ¿no? Y ahí iba en la prepa en ese entonces. Sí me gustaba la radio, pero también me gustaba la actuación. Entonces yo quería ser actriz en realidad. Bueno, en realidad sí, y también me gustaba la locución. Creo que se parecen. Oye, Audrey, voy a decir, es que eran los tiempos de soñadoras por ahí. Soñadoras, no, pues la verdad antes, ¿eh? O antes, pues, pero a lo que me refiero es que cantabas y actuabas a la vez. Entonces era como un concepto muy junto, tal vez. Fíjate que en ese entonces no me interesaba tanto cantar. A lo mejor estar en un grupo de rock sí.
Pero sí me gustaba el show business, o sea, eso que ni que a mí siempre me gustó el show business. Y entonces, como después decidí no estudiar actuación, uno, porque me rechazaron en 2 escuelas. Y 2, porque mi papá en una ocasión me dijo, no voy a estudiar eso, porque si no vas a terminar siendo maestra. Y soy maestra. Y yo lo tomé como un insulto en ese momento. Dije, no, o sea, tu maestra, ay, no. ¿Quién tendrá la paciencia para hacer eso? Maestra ni al caso, yo algo más grande, me imaginaba. Y entonces dije, ay, no, mejor no voy a estudiar actuación ya. O sea, aunque la verdad es que sí hice mi examen para la UNAM en literatura dramática y teatro, pero no pasé el examen. Bueno, y entonces dije, no, pues entonces voy a estudiar comunicación porque me encanta la locución. Y una maestra, me acuerdo que también una maestra me decía mucho eso. Tú tienes mucho talento para eso. Y la verdad es que sí pesa lo que te dice un maestro al que admiras. Entonces dije, pues tienes razón, voy a ser locutora de radio. Y ahí como que se gestó desde entonces. Y de esa primera vez que fuiste como invitada porque te ganaste este premio de las mermeladas, a cuando estuviste en el primer, porque tuviste tu programa. No, mira, no, lamentablemente no. Sí estuve, haz de cuenta que mi primer acercamiento con una cabina de radio fue ese, y el segundo fue una vez que fui a un programa, ya iba a la universidad, fue un programa en la XW, donde tú tenías que ser como estudiante, era como un espacio para estudiantes de comunicación. Entonces, ibas y tú hacías tu propio programa. En ese entonces me acuerdo que hicimos mis amigas y yo un programa de la Navidad, de la tradición de la Navidad en México, ¿no? Y estuvo muy interesante. Y qué nervios me dieron porque era en vivo. O sea, era un programa en vivo en la XCW. Sí, no cualquier estación. Ajá. Y entonces fíjate que ahí yo creo que habrán visto algún talento en mí y en una amiga, porque nos invitaron a hacer nuestro servicio social ahí. Excelente, sí. Entonces hicimos nuestro servicio social ella y yo, Nelly. Si me escuchas, si me ves, dame un saludo. Nelly, llámale, por favor. Hicimos nuestro servicio social ahí y eran dos tareas las que teníamos que hacer ahí. Una, estar en un noticiero que se llamaba En Directo con Fernando del Rincón. Que es el de Duro y Directo. No sé si te acuerdas de ese programa, que era como uno de los primeros programas así amarillistas, cañones de la tele. Sí, me suena. Bueno, era, ¿no? Y era el noticiero como más importante de la XW en ese momento. Entonces a mí me tocaba conseguir gente que haz de cuenta que era un programa de denuncia. Denuncia ciudadana o de persona. Ciudadana. Ajá. Entonces hablaba alguien, no, pues que tengo un problema con perro que tiene algo, ¿no? Sí. Entonces a mí me tocaba conseguir un especialista que le ayudara a esa persona, ¿no? O que hay un bache en tal lado. Entonces yo tenía que hablarle a la autoridad, tenía un directorio. Resolverles las situaciones. Y para que al día siguiente en el programa lo hablaran. Esa era una de mis tareas. Estaba en la mesa de información. Y ahí me gustó más, la verdad. Sí. Y luego estuve en ese mismo lapsus en un programa que se llamaba Barbacoa Musical, en una estación en la XQ, con el Borrego Nava. Era su programa. Y yo era edecán en locución. ¿Qué tal? ¿Y qué incluía? La que decía, pues tenemos aquí a nuestra amiga Ruth Carrillo, que vive en la colonia Iztapalapa. Adelante, Ruth. Y ya Ruth participaba en el programa y luego, Ruth, pregúntale al mololongo, ¿qué te ganaste? Ese era mi trabajo. Ese fue mi servicio social. Oh, wow. Oye, pero muchos quisieran tener ese tipo de servicio social que tú Sí, no, yo la pasé increíble, o sea, estaba padrísimo. Pero fíjate que mi casa, o sea, donde yo vivía en ese entonces, me quedaba de extremo a extremo de la ciudad, o sea, demasiado lejos. Y en ese entonces yo hacía el servicio social, el noticiero era a las 7 de la mañana. Sí. ¿Qué pasó? El noticiero era a las 7 de la mañana. Entonces, pues me tenía que despertar a las 4:30 de la mañana. Qué locura. Ajá, sí. Y era muy cansado, la verdad, salía de la escuela a las 10 de la noche. Y bueno, sí se había la oportunidad de quedarte, pero sin paga. Claro. O sea, por el amor al arte. Y yo preguntaba con los demás que estaban ahí. Y decían, no, pues ya llevo un año. Y todavía no me pagan. Y aquí sigo esperando. Sí. Sí, claro. Entonces, pues dije, ay, no. Aparte ya tenía novio, el mismo que tengo ahorita. Al nombre. Que por cierto, el próximo episodio va a ser con él. Wow, para que lo vean, por favor. Para que lo vean. Y pues no, o sea, como que no seguí. Y ya, ¿no? Como un cuatrimestre después salí de la prepa, de la universidad. Y ya una amiga mía
que también iba en la universidad conmigo, consiguió trabajo en nuestra estación de radio favorita, que era Radioactivo 98.5. Ok, y esa es más de música que de Nontia, ¿no? Y Sí. esa era de los locutores que a mí me gustaban, ¿no? De que estaba bien padre porque era la música que me gustaba, era la estación del momento, o sea, era una superestación. Y mi amiga había conseguido trabajo ahí y le consiguió trabajo a mí, Genial. Ok. pero de recepcionista. Bueno, estabas cada vez más cerca del micrófono, ¿no? Ajá. Sí, y pues bueno, yo ahí sí dije, ay no, pues esto está, como que me entró un lapsus de esto está muy lejos de mi alcance, ¿no? O sea, esto, Ok, porque era como muy farándula esa estación, iban a entrevista todos los los cantantes de la cantantes, pero televisión. extranjeros, ¿no? Extranjeros, tipo, no Britney. sé, Oasis y así, no más de alternativo. Ah, ok. Entonces, pues, o sea, como que sí me hice chiquita, la verdad. O sea, te dio miedo el estar entre la farándula grande O sea, me dio miedo, pero a la vez me la pasé Sí, padrísimo. no, seguramente. Porque me daban boletos para los antros en la sección VIP, en las Escríbanse, privadas. así funciona. Jorge lo disfrutó también, ¿eh? Entonces estuvo bien padre, pero me duró 6 meses el gusto, porque me despidieron. ¿Y por qué fue ese? ¿Sabes cuándo me despidieron? Fue el 11, mira, estamos casi de aniversario, el 11 de septiembre del ¿Recuerdas? 2021. ¿Qué pasó ese día? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo lo de las torres? Ajá. ¿Es en serio? ¿Clausuraron así la estación o Todos qué? estaban así, impactadísimos. Y yo no sabía ni de qué estaban hablando porque yo estaba súper triste porque me habían despedido. Fue una cosa muy, muy estúpida. Lo voy a contar. Sí, por favor, si estamos en las netas, ¿o de qué se trata esto? Fíjate que esta estación de radio es de Grupo Imagen Telecomunicaciones, que todavía era, porque ya no existe la estación. ¿Ya no? Ya no. Ok. Esa sí ya no existe. Y pues había gente de ventas que tenía mucho dinero, los mismos conductores eran Pedro Ferriz de Con, Carmen Aristegui, Sí, de entonces, alto. y había nivel. pues como, ese era el nivel, por eso te digo que yo me hice chiquita, ¿no? Porque todos eran así como que, "Uy", ¿no? Y los locutores también eran súper famosos, ¿no? Sí, Y, influyentes, digamos. ajá, y entonces pues alguien se robó algo en algún momento, una laptop, no sé qué. Entonces yo era la recepcionista, te digo. Sí. Hicieron una investigación y en esa investigación, cuando a mí me interrogaron, me dijeron, ¿Registrado? ¿alguna vez te has llevado algo que no sea tuyo o algo que no, algo así, ¿no? Sí. Y pues yo era la que entregaba los premios. No sé, que el disco, que la pluma, que la playera. Y se me ocurrió decir, bueno, pues a veces cuando ya nadie viene por una playera, pues sí me la quedo. O algo. Te llevo la computadora. La investigación terminó. No, no me echaron la culpa. Ah, qué bueno. No, gracias a Dios, no. Pero como que aprovecharon para hacer despido de personas, porque no fui la única. Ándale, sí. Entonces pues sí, no debía llevarme la playera que sobraba, pero pues también todo mundo lo hacía, no era la única. Claro. Y no fue como lo más. Bueno, por una playera vas a correr a una persona que está haciendo un buen trabajo, que está entusiasmada por lo que está haciendo, porque también luego llegamos a algunos espacios y están los recepcionistas de flojera total, que ya ni te registran, ya ni les Pues importa. mira, para ser sincera, tal vez no lo hacía tan bien. Ok. Ahora que mencionas eso, estaba muy distraída con otras cosas, la verdad. Ok. Me acuerdo que sí me distraía. Bueno, Porque hasta me quitaron la computadora. Sí me distraía. Estaba de model Messenger. ok. Tenía 21 años. Sí fue mi primer trabajo y sí acepto que sí cometí muchos errores, la neta. Ok, entonces como estamos neteando, si tú hoy volteas al pasado, ¿qué le sacaste de aprendizaje a todo esto? Porque honestamente, si nos corren de un lugar, lo que sea, algo aprendemos. Claro, por supuesto. Uno, a no decir que me... No, es cierto. No, Ok, yo también lo tenía. no, bueno, aprendí ya ahorita, ¿no? En ese momento no sabía que había aprendido, pero ahí aprendí que en primera sí está mal llevarte algo que no es tuyo, aunque todos los demás lo hagan, o sea, definitivamente sí. Sí. Aprendí que hacerte chiquita es la peor estupidez que puedes hacer, ¿no? Que pensar que porque alguien tiene mucho dinero o es muy famoso, tú nunca vas a poder lograr eso, pues también está mal. O sea, en ese momento yo recuerdo mi vida y siento como que sí tenía muy baja autoestima. O sea, como que yo pensaba, ay, no, esos son puros, ricos, puros fresas. O sea, yo no voy a tener ese trabajo nunca. Y Lo viste la verdad es inaccesible. que sí me decepcioné. Ok. Aprendí
pues eso, la verdad es que en 6 meses tampoco aprendes mucho. Pero yo sí quiero pensar que de todo eso, ahorita que estamos aquí en las netas, de lo que has contado, y esa es sí mi locura de la interpretación, tú y yo no lo hemos platicado tan así como a detalle, se fue construyendo netas del todo, de tus diferentes experiencias, ¿no? Tus denuncias, que ves que hay gente que tiene necesidad de que se les ayude ciertas cosas y tú Puede ser. visibilizas ciertos proyectos que tal vez no son tan conocidos o hablas de temas que no todo el mundo habla. De alguna forma u otra, Claro. ¿qué salió de ahí? Por ejemplo, por ejemplo, de W Radio aprendí muchísimo. A O sea, de W Radio, de mi servicio social, aprendí muchísimo. Aprendí cómo se hace un noticiero, cómo se maneja un noticiero, todas las consolas que hay ahí. O sea, muchas cosas. Cómo trabaja una estación de radio, dónde guardaban en ese momento, ni sé cómo se llamaban, pero eran como una especie de cassettes que ya no existen, obviamente, ¿no? Y que a lo mejor ahorita ya no me sirve de nada saber eso, pero bueno, yo lo vi con mis propios ojos, conocí el estudio de la XCW, tan emblemático y con tanta historia. Sí, obviamente que aprendí muchas cosas y claro que forma parte de mi bagaje cultural y que lo llevo a la práctica. Sí, eso que dices de la denuncia ciudadana, me pareció que ese programa sí estaba padre, o sea, sí estaba padre eso que hacían, porque no era mentira, o sea, realmente sí ayudaban a la gente, sí la conectaban con la autoridad, ¿no? Con quien la pudiera ayudar. Entonces, sí, parte de lo que yo hago en las Mil y Una Netas es tener como un escaparate para que las personas tengan pues un foro para expresar lo que quieran expresar. Sí, Completamente. sí puede ser que tengas razón. Y vas quitando ciertos tabús de lo que se genera, ¿no? En el que, no, pues si te dedicas a esto, no eres esto, ¿no? Como que vas quitando ciertas cosas por las que dejamos de experimentar otros nuevos aprendizajes a través del programa. Bueno, yo así lo veo por lo menos. Sí, o sea, tener un podcast, bueno, ya nos saltamos mucha parte de la No, historia. vamos a dejarlo ahí. Era nomás el aprendizaje de ese momento. Ah. Y entonces dice aquí, ¿qué es lo más bonito y lo más difícil que viviste durante toda esta etapa? Ok, bueno, lo más bonito fue justamente esto que viví, se me hace bien padre, y aunque haya trabajado en Radioactivo de recepcionista también fue súper padre. Luego de eso, yo me decepcioné y dije, ay, no, ya no quiero ser locutora, qué flojera. O sea, es un mundo elitista, los medios son feos, hay mucho, ¿cómo decirlo? Que te echan el perro y así, ¿no? Ok. O sea, no me gustó esa parte, ¿no? Y dije, ay, no, ya mejor no quiero ser locutora. Y justo cuando salí de imagen, en imagen había una agencia de publicidad que le llevaba la cuenta, o sea, que tenía esa cuenta. Y la directora de esa agencia me dijo, ay, pues vente a trabajar conmigo. Tú se me haces muy pilas, porque yo siempre le contestaba el teléfono, yo contestaba las llamadas, todas las llamadas que llegaban a imagen yo las contestaba. Entonces ella, pues yo hablaba con ella, ¿no? Y de ahí me conocía y luego iba. ¿No la conoces físicamente o Sí, sí, sí. Ah, ok. O sea, ella iba y, ay, hola, no sé qué, pero pues de ahí en fuera, nada más, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo te contrato como directora de medios. O Que- sea, Ay, yo dije, órale. me acabas de decir que no hacías bien tu trabajo estando en el Messenger y conseguiste ir a camino. O sea, Bueno, algo habré hecho bien. seguramente que sí. Pues ella me dijo, no sé, ¿cómo acuerdo cómo? No sé si yo hablé y le pedí, no me acuerdo. Pero ella me dijo, sí, te contrato como directora de medios, yo le mandé mi currículum y todo, ¿no? Y pues ahí estuve un rato también, que como un año, cometí muchos errores también, muy cañón. Bueno, estaba súper chava. Era Sí. tu primer trabajo casi formal. Ajá. No inventes. Y, También luego nos pedimos que ya seamos súper inclusive de algo que me arrepiento mucho, es que, bueno, ella se llama Ana Guerra y era un personaje que fíjate que también de ella, a mí me surgió la idea de tener una agencia de publicidad. O sea, Que- cuando lo analizo, era una señora bien, no sé, como bien buena onda, pero a la vez calla mal. Porque era estricta y sabía lo que quería bien así o qué era lo muy, que. ¿cómo te diré? Como muy emocional, Ok. es la palabra. Entonces gritaba. Fluctuaba, emociones. Te gritaba y te mandaba a la chingada y eso no estaba padre, pero por otro lado era buena onda, o sea, también cuando estaba de buenas era buena onda y tenía unas relaciones públicas bien padres y conocía a todos los políticos. Era una agencia que llevaba cuentas a medios
y a política, a instituciones de política, ¿no? Y entonces a mí me gustaba como ella, ¿no? No físicamente, sino su personalidad se me hacía padre. Pero era muy difícil también, o sea, era complicado, por esto que te digo, que era muy Y no sabías emocional. cómo te iba a responder un día. Entonces, cuando yo me fui de ese trabajo fue porque en ese entonces el internet era de, ya sabes, Sí. y entonces pues yo me la pasaba conectada en internet y tenía una línea pues ocupada en eso, ¿no? Y no debía. Y entonces ella se dio cuenta y me corrió, así de la nada. Pero también yo ya estaba harta. Nota, chicos, no estén jugando Minecraft todo el día ni Exacto, Roblox sí, en sí. su celular. Haz de cuenta, Sí. haz de cuenta. Y bueno, yo me enojé tanto que le mandé un email horrible. Sí. Y Órale. luego todavía me acuerdo y me arrepiento. Pero pues ya que, o sea, ya lo hice, ¿no? Sí, y creo que la pregunta que sigue puede ser tanto para, o sea, de todo lo que hemos platicado en este primer bloque de la cabina, tu servicio social, etcétera, que si tú pudieras mandarle una nota de voz a tu Audrey de esos entonces, ¿qué le mandarías en esa nota de voz que tiene que recordar? Pues yo le diría, mira, enfócate en lo que quieres, o sea, descubre bien qué es lo que quieres porque realmente todavía no te lo has planteado bien y pues necesitas chambearle un montón y no desesperarte porque hay que machetearle si quieres algo, ¿no? O sea, no va a llegar de la nada como tú piensas, por tu linda cara, por tu gran talento. Yo le mandaría otra nota de voz, si me lo permites, Ajá. a esa Audrey que dijiste que se hizo chiquita, que se recordara que pues no nacimos grandotes, vamos creciendo, ¿no? Y al final a veces llegamos a estos espacios grandes con una gran oportunidad y no le terminamos de creer, Ujú. Pues sí. de alguna manera u otra. Digo, nos pasa Bueno, a me dio todos. un chorro de cosas, entre ellas también eso. Pero pues sobre todo, si en ese entonces yo pensaba que las oportunidades te llegaban por tu linda cara o por tu gran talento, que alguien iba a llegar, iba a decir, ah, mira, ella Tiene unos ojos espectaculares, vamos a llevarla. tiene una voz bien chida. Ahí en la agencia que se llama, porque creo que todavía existe Imaginería, hice hice anuncios, hice comerciales y me pagaron por eso. Eso también estuvo muy chido. ¿Voz o todo? De voz, Ándale. Ok, anuncios padrísimo. de radio. Súper. Para el Instituto Nacional de las Mujeres, para el Día de la No Violencia. Oye, ¿y será que por ahí andan esas notas en algún lugar? En Yo el histórico de... yo los tenía guardados en pues en un archivo, pero en uno de esos que discos duros, ya sabes, los perdí. Sí, sí. Pero sí los tenía. Estaría genial. Bueno, nunca se sabe por ahí. Fui voz talento en unos spots de radio, sí. Padrísimo. A todos nos encanta esa voz ronca que tiene Audrey, nos desperta también. Y bueno, esa época estabas hablando, creo que fue la definición perfecta de ese internet que sonaba, Ajá. que tenías que utilizar una línea de teléfono que o hablabas por teléfono o tenías internet. Estamos pasando a la era de las redes sociales. Cambio de era completamente. Y entonces, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo le empezaste a vivir de pasar de una cabina de radio a pensar, ahora voy a empezar a moverme en redes sociales? Bueno, pasó de eso a En forma profesional, no que estuviera chateando en el Sí, Messenger. No. pero de esa época a cuando yo tomé esa decisión pasó mucho tiempo. Me vine a Cozumel después de eso, luego a Playa del Carmen, trabajé en todo, cosas que nada que ver. O sea, cuando me vine a Cozumel trabajé de mopetera Sí. y ganaba más dinero que ninguno de mis trabajos, por cierto. Pero eran otros tiempos en Cozumel. Yo creo que ahorita ya no hace esa Sí. cantidad de... Yo creo que ya no. Yo creo que definitivamente ya no, pero en ese entonces pues estuvo chido y fue muy deslumbrante y me lo gasté en quién sabe qué. Pero bueno, pasó eso, pasó que siento que los 7 años que viví en Cozumel, porque viví 7 años en Cozumel, son como un gran limbo. O sea, es así como que, te juro, o sea, un limbo. Siento que lo único que hicimos fue estar de fiesta. Y Y bueno, se puede... tenía que vivir eso, ¿no? Y luego, pues te digo, trabajé en eso, trabajé en ventas, fui gerente de ventas de Hard Rock. Y en Hard Rock fue cuando empezaron las redes, yo trabajé cuando empezaron las redes sociales, cuando como que ya empezaron ya a tener más auge, que fue en el 2009. Era bar nada más en Cozumel. O era, no era hotel Bar, todavía en eso. restaurante Es bar, cierto. restaurante bar. Y era era muy pequeñito, pero era muy tradicional, o sea, sí tenía mucha clientela los fines de semana.
Y la onda era con los cruceros. Mi trabajo era hacer grupos de cruceros. Ok. Y entonces, pues ahí necesitabas las redes sociales, ¿no? Y también con los locales. Ahí fue cuando comencé con redes sociales. Ahí, pues me empezaron a gustar también. Empecé a jugar, porque son como para mí es como, todo esto es como un juego. Como que a veces siento como que estoy jugando, hasta digo, chale. Pero bueno, entonces, en ese entonces las redes sociales eran como mi juguete, ¿no? Como que me gustaba ahí, pues hacer las redes sociales de la Cruz Roja, de la Cruz Roja. De ahorita de Hard Rock. Sí. Y bueno, el Hard Rock Café, y bueno, la marca Hard Rock en general, tiene un excelente programa de capacitación. Te capacitan súper bien, tienes acceso a un portal de educación, de plantillas, o sea, un montón de ¿Esto ya en cosas. internet en esos entonces? Sí, 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 Ah, sí, sí. ok. La internet sí ya estaba muy desarrollado. Sí, pero Lo que no estaba plataformas. desarrollado era las redes sociales. Ok. Pero internet sí. Internet ya, Hard Rock tenía su portal y todo. Y empezaban las redes sociales a tener auge. En Estados Unidos, pues más, ¿no? Adelantados, ajá. Entonces yo empecé ahí fue donde empecé con redes sociales y dije, bueno, esto me gusta, ¿no? En Twitter Twitter fue como que el que empezó más con el boom. Se hicieron unos eventos allá en Cozumel que se llamaban, ¿cómo se llamaron? Ay, no me acuerdo, pero el chiste era que unían a la comunidad de Twitter en la realidad. Ok. Nunca. O sea, como vamos a hacer un en- presencial de todos los que están en tal Ajá. posteen, arroba, no sé qué. Bueno, Sí. ¿cómo ¿Cómo se llamaba el evento? hashtag, lo que sea. Hashtag algo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, ahí fue como que dije, ay, no, si esto tiene Tiene auge. futuro. Ajá. Órale. Y ya, y entonces ya luego me vine a vivir aquí a Playa del Carmen y empecé a trabajar en un restaurante que se llamaba Blue Lobster, que ya no existe. Sí me acuerdo. Y La ahí 12, también, ¿no? en la 12, Sí. ajá, en la 12. Y era, pues ahí también les hacía las redes sociales, más otras cosas, ¿no? Era, ¿Te acuerdas de ese primer post? Porque me dices, es como jugar, y yo te he visto cuando utilizas y dices, ay, pícale aquí. Y yo uno así como más miedoso, ¿no? Porque las redes tú lo puedes ver muy fácil o todo esto de inteligencia artificial en estos entonces, pero para mí es así como, ay, ¿y no será que me clonan o no me van a hacer eso? Y tú así, no, tú pícale, ¿no? Y vamos así, y tienes como pues ese gusto. No ajá, me todos tenemos gusta. esta facilidad de soltarnos y a ver qué Sí, sucede. es que me gusta experimentar con la tecnología. O sea, me gusta eso. Y no me acuerdo del primer post, la verdad. Pero me acuerdo que en ese entonces Facebook tenía algo que eran como unas apps Ok. en la que tú te mandabas cositas. No sé si te acuerdas que una frase, un Creo que dibujito, fui, un sticker, algo así. Y sí, yo sí, creé sí. una app de la Cruz Roja, que es otra vez la Cruz Roja, del Jarro Café. ¿Sabes por qué la confundo? Porque Que estás. cuando trabajé en el Jarro Café hicimos cosas con la Cruz Roja. Oh, ya. Hicimos Ahora. un evento, por eso como que se me cuatrapea. Pero era una app donde mandabas comida de la Cruz Roja, hamburguesa, no sé qué, y lo dejabas en el muro del otro. No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba padre. No sé por qué lo quitaron, estaba padre eso. No me acuerdo. Entonces hice esa app y pero así como que del primer post, no. ¿Y qué les enviabas? ¿Drinks Por de...? ahí debe haber algo todavía en Ok. YouTube de la Cruz, otra vez, de Jarro Café, cuando yo le hacía su promoción ahí en las Vamos a redes. darnos de tarea de Luego buscar. lo voy a buscar. Y si lo encuentro, lo pongo aquí en el. Órale, ándale, ándale. Muy bien. Y entonces, ¿qué fue lo más raro o lo inesperado que aprendiste durante todo eso? O sea, que la primera, o que algo que hubiera salido extraño en tus en tus primeras interacciones con las redes. Extraño. Ay, pues extraño. Fíjate, ahí ya nos saltamos también un pedazo. A ver, échale. Bueno, ay, me preguntaste algo que no te respondí. No, te estaba yo preguntando que cuál había sido como la primera forma en la que habías estado utilizando las redes de manera profesional. Pero me quedé en lo de Blue Lobster y ahí ya no sé qué pasó. Ah, bueno, entonces y entonces ya con eso fue como me embaracé de Luna, de mi hija. Ok. Y ahí fue cuando ya me entró más la cosquilla de yo tener mi propia agencia y hacer redes sociales para empresas, pero en ese entonces igual tampoco me sentía capaz, o sea, no pues no, yo decía, "Ay, que yo qué van a tener una agencia, o sea, no, ¿Con quién voy a estar yo y dos más, ajá, no? sí, o sea, ni al caso. Pero lo que sí hice fue sí tenía una cuenta de redes sociales que era Salud Primal, que es donde me capacitaron para tener mi parto. Sí, 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 sí. ¿Ese fue tu primer cliente? Sí,
Salud Primal. Yo la seguía también, ajá, porque más o menos tú y yo somos del mismo tiempo en el que estuvimos Ajá. en Sí. ese proceso. Tú estabas posteando todo lo que hacían ahí. Sí, yo posteaba lo de Salud Primal. Y bueno, pues es que esto es una profesión muy de estudiar todo el tiempo, Claro. ¿no? Y entonces ahí empecé a capacitarme, empecé a ser maestra también, y luego le llevé las redes al colegio, a Colegio Hueso, que todavía doy clases ahí, Sí. como por 4 años. Y ya, pues como que ahí le agarré más la onda, luego vino lo del podcast, y ahí con más razón le agarré la onda, y ya, pues de ahí. Y en esto que estás diciendo justamente, ¿no? De que estás aprendiendo y el algoritmo cambia y cosas así. ¿Hubo algún momento en el que saliera algo raro o inesperado que tú quisieras que llegaras a tal cosa y llegaste a otro grupo que nada que ver? O sea, algo así fuera de ¿te ha sucedido algo Pues no, fíjate extraño que no, nunca? ¿eh? Lo más extraño que ha sucedido es que que a una clienta le manden fotos de pene. ¿Y qué pediste? Hashtag, no, pues No, así un anuncio random, así de barras de Access era. Ah. Y así un señor mandando sus problemas en sus foto problemas. para que se lo resolvieran. Así Es que no como que entendieron. ese tipo de cosas. Y luego mensajes que cuando pones una campaña, te habla gente bien rara, o sea, unos mensajes de voz súper extraños, así que Que ni entiende. pero sí hablando español, pero que de plano no le entiendes, que es que Si está queriendo decirme ese. ajá, como sabes que como que pasan cosas extrañas más que nada cuando pagas anuncios. Bueno, a mí me ha pasado eso. Como que llega gente bien extraña. Pues es que sale de tu alcance, ¿no? Tal vez. Pues según los segmentas. Seguro. Bueno, sí. Quién sabe qué sea, pues. Pero sí, pero fuera de eso, no. Y a partir seguramente digo, desde que estás haciendo todo esto, ¿ha habido algún post o algún video que haya cambiado o marcado un antes y un después para ti? Un post, un video. Pues bueno, uno no, como tal. Cuéntanos uno que te Pero guste. el hecho de hacer mi primer podcast, que fue Mamarazzi Radio, sí cambió mi vida ese podcast. Y te voy a decir por qué. Porque a partir de que yo hice ese podcast, empecé a hacer relaciones con otras personas que nunca había conocido. Voy a ¿no? preguntar, ¿por qué hiciste Mamarazzi? ¿Por qué hice Mamarazzi? Mamarazzi, pues como te digo, tuve a mi hija y como que no estarás de acuerdo que cuando tienes a un hijo, como que se te despierta una chispa otra vez, ¿no? Como que si volvieras a nacer. De una forma u ¿no? otra, sí, claro, y surgen otras inseguridades, Ajá. surgen otros intereses, impulsos. Sí, y entonces dije, chale, yo quería ser locutora. Órale. Y sí, o sea, sí, no ha muerto ese sueño, pensé. Todavía cuando llegué aquí a Cozumel, Ah. se me ocurrió, pero escuchaba las redes y decía, ay, no, ¿A qué horror". Cozumel? ¿A playa o a Cozumel? A Cozumel, cuando llegué a ok, Cozumel. ok. Pero ya se me olvidó rápido, ¿no? Sí, sí. Pero ya cuando nació Luna, ya fue otra vez como, quiero cumplir este sueño, ¿no? Y fui a Pirata FM en ese momento Sí, sí. con Carla Toledo, que ahí fue donde la conocí, porque como que Soy Playense empezaba a surgir y tal. Dije, pues les voy a decir a estos chavos, si no quieren hacer un proyecto conmigo, para hacer un programa de radio. Ok. Y y ellos fueron conmigo, se portaron súper buena onda, Carla y Ariel en ese entonces. Sí, vamos, no sé qué, vamos a Pirata. Fuimos a Pirata, presentamos el proyecto y no pasó nada. No pasó nada, ¿no? Y luego fui a Pirata otra vez, hicieron un casting para locutores y me preguntaron, ¿en cuánto está el precio, cuál es el precio del dólar hoy? No tengo ni puta. Todos trabajamos en turismo, digo sí, pero no. Y entonces me puse súper nerviosa y lo hice súper mal. Y obvio no me quedé, ¿no? Y No puedo creer, Audrey. ¿Cómo así siempre te inventas algo más de es que, o sea, ¿cómo me preguntas eso? O sea, ¿vas a decir el precio del dólar? ¿Qué esta cosa me dijeron? No sé, algo así súper random también, que no sabía. Sí. Algo como de cultura general. Sí. Y pues no, eso me hizo ponerme nerviosa. Oh, wow. Y y bueno, no se dio. Y luego surgió que me enteré que existían los podcasts. En el 2017 fue eso. Y mi amiga Di, que por cierto mañana voy a entrevistar. ¿Pasado? ¿Mañana es sábado? Sí, mañana. Sí. Mi amiga Di abrió esta plataforma que se llama Mamarazzi. Mamarazzi era una plataforma de mamás emprendedoras. Okay. Mamás que estaban lidiando con la maternidad y con ser emprendedoras.
Y yo en ese entonces tenía una hija de 3 años, que hoy ya tiene 12, y me interesaba mucho como, pues, esos temas, ¿no? Ya sabes, estás aprendiendo a ser mamá. Bueno, en mi caso era Sí, mamá sí, primerista. totalmente. Tengo una amiga que se llama Sujei. Sujei era locutora ¿cómo se llama la estación del DIF? En Ah, Turquesa, Riviera, Era FM. en Riviera FM, y tenía un programa ahí que se llamaba Sexto Sentido o algo así, ¿no? Y también había estudiado comunicación. Ella era la mamá de una amiguita, era mi vecina. Y entonces se me ocurrió, dije, ¿por qué no hago un podcast? Y le digo a Sujei, como ella ya tiene un programa de radio, pues que jale a sus invitados y los entrevistamos. Y le digo a mi amiga Di que me preste su plataforma y ahí lo publico. Y Di me dijo, sí, claro que sí, no sé qué. Y Sujei me dijo que sí también. Tenías todo el plan. Pero pues en ese entonces no era tan fácil hacer un podcast, no había tanta información de cómo hacerlo, no había tantas plataformas, no había pues casi nada, ¿no? Y me di a la tarea de investigar, yo según o sea, yo ya sabía editar audio porque me enseñaron en la escuela, en la universidad, Sí, claro. y ya, pues me compré mi micrófono, o sea, hice un chorro de compras inútiles y unas que sí fueron buenas. Sí, ya, pues empezamos en la sala de mi casa a grabar y mi primera invitada fue Carla, ahorita que me estoy acordando, Oh, wow. en de, De y mamarazzi. sí, mi mamá, Carla y mi mamá. Y el tema era mamás de antes y mamás de ahora. Y de ahí surgió, y de ahí fueron como, ¿qué será? Como 100 episodios de Mamarazzi Radio. Fue una experiencia padre. Y entonces ahí es donde te digo que ese proyecto fue un parteaguas, sí, en lo que hago ahora. Sí, definitivamente, porque, como te digo, era una plataforma de mamás y de emprendedoras, mamás Ok, emprendedoras. Entonces fue ahí cuando yo dije, pues yo creo que sí, entonces sí puedo poner mi agencia. por supuesto. O sea, y empecé a conocer gente, y luego ya de programa de mamás, donde entrevistamos doctores, psicólogos, sí, pedagogas, se convirtió en también entrevistábamos personas de emprendimiento, ¿no? Que de finanzas, pues ya como que me empecé a meter más en ese mundo y dije, no, pues sí puedo emprender. ¿Cómo no? Claro. Conocí a unas chavas de un coworking. Y ya el podcast me sirvió como una herramienta de networking totalmente. Iba conociendo gente que invitaba al podcast y de ahí surgían otras oportunidades. Entonces sí, Mamarazzi Radio es un parteaguas entre lo que hacía o la Audrey anterior y la Audrey después. Oye, me encanta porque también te están cayendo 20 y netas a ti misma ahorita, ¿no? Como que de una forma u otra. ¿Y cómo ha cambiado? Dices programa 1 de Mamarazzi hasta el programa 100. ¿Cómo cambió? Y seguramente también ha habido muchísima evolución ahorita con las netas. ¿Cómo ha cambiado esa relación entre tú y ti misma y la audiencia? ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, más que con la audiencia, conmigo misma. Para empezar conmigo misma, el podcast me empezó a servir para darme cuenta que me faltaba mucha preparación. Que no basta con tener una voz, pues, padre, o que sepas cómo modularla, sino que es más allá, ¿no? Que tenía muchas muletillas y sigo teniendo, pero ya no tantas. Y entonces en los primeros episodios sí me escuchaba y editaba un chorro, o sea, se las Cortabas quitaba, ahí. Ajá. ajá, se las quitaba porque me daba pena, o sea, decía demasiado, no, creo que no, y no me acuerdo, ya ni me acuerdo cuáles eran mis muletillas, pero bueno, ahí eso me sirvió muchísimo y de ahí tomé otro diplomado. Ya había tomado otro diplomado después de la universidad y luego tomé otro diplomado en locución y doblaje hace como 2 años porque dije, ahora sí quiero dedicarme 100% a la voz. No lo he hecho, pero bueno. Y con la audiencia, pues mira, la audiencia no es muy comunicativa. Eso es una de las metas que yo tengo. Ok. La neta Comenten, por favor, para es que una de ustedes mis hagan la metas. diferencia en Fíjate que a este. mí me llama la atención que mucha gente me dice, mucha me dice, ay, sí, escuché tu podcast, no sé qué y tal, ¿no? Y yo me quedo pensando, no vi tu like, no vi tu comentario. Sí, claro, sí, seguro, yo también. Yo creo que no sé por qué la gente no es tan participativa. Entonces, si me preguntaras una relación con la audiencia, es algo que quiero, una relación con la audiencia. He tenido, si me preguntas ahorita la relación con mis invitados, ahí como que sí ha habido más, porque de mis propios invitados han surgido clientes, han surgido otros proyectos, otros que quieren un podcast. Entonces, digamos que mi misma audiencia vienen a ser los Te generan mismos tu mercado. invitados. Ajá. Ajá. Pero yo sí quisiera eso, o sea, yo realmente sí quisiera tener una audiencia que estuviera más conectada, que me comentara más,
porque pues de que me escuchan y escuchas porque las estadísticas ahí lo Sí, presentan, ¿no? claro. Pero ¿qué es lo que opinan? ¿Qué les gustó? ¿Cómo está el Eso no termómetro? sé No. tanto, realmente, no lo sé tanto. Lo sé a lo mejor por el número de escuchas de cada episodio, pero no hay una relación tanto con la audiencia. Y creo que también es parte de que a mí me falta este podcast, pues nunca tuvo la intención de ser, bueno, de hecho mi proyecto uno nunca tuvo la intención a lo mejor de monetizar, ¿no? Ya ahorita los podcasts están súper de moda, pero cuando yo empecé no estaban de moda. Sí, hace 2 años la gente no decía voy a monetizar Pues de es esa que no fue hace forma. 2 años, yo ya empecé hace Bueno, 7, desde desde Mamarazzi, sí, claro. Mamarazzi. Y bueno, hace 2 años que empecé las Mil y Una Netas, pues sí, ya empezaba el auge porque por lo mismo me surgió la idea de poner este estudio. Sí. Bueno, dentro de todo esto que estamos hablando, siempre es difícil empezar. Bueno, por lo menos para mí lo es de repente como pasar de una cosa a la otra. ¿Cuál es el mayor desafío personal y técnico para arrancar un podcast? Sí, un podcast Bueno, en general o a mí. pues para ti, y si quieres compartir también, aprovechando que Bueno, estamos en esto, porque hay cuántas personas están ahí que dicen, ay, me encantaría tener un podcast. es Pero que ahora ya es mucho más fácil, ¿no? Ahorita ya es mucho más fácil, ya cualquiera con un teléfono celular puede tener un podcast. sí, no. Pero Si no no es en podcast. no, porque luego si no tienes un espacio como este, se escucha de lado que sea el perro que ladra, que si el Eso eco, o sí. sea, Sí, pero a lo que voy es que, bueno, los retos dependen de ti. Si tú quieres crear un podcast, pues tienes que tener primero muchísimas ganas porque necesitas tiempo. Y si no tienes las ganas suficientes, no vas a poder ser constante. Yo como si tengo las ganas suficientes. Yo he visto muchas personas empezar podcast. sí, sí. Inclusive de un podcast, de un taller 23 veces, tuve 23 veces ese podcast. Y de esas 23 veces que en promedio, ponle tú, estaban 10 personas, solamente he visto que lance sus podcasts como 5. Entonces, sí Lo necesitas, graban, pero no lo sacan. o sea, que lo sacan, pues Ah, que lo hacen como tal. sí. Solo como 5. Y Oye, Odri, entonces ¿este curso está todavía online? no está, bueno, sí, pero ya no te serviría como mucho Actualizado. porque, bueno, sí, esencialmente a lo mejor las 2 primeras clases sí, pero sí tengo la intención de volverlo a lanzar Ok. muy pronto. De hecho, lo platiqué con Karen Torres, que tú la conoces, Ujú. y ella, pues, es muy buena para contar historias. Los podcasts, mucho los podcasts es saber contar historias. Entonces, a eso voy, ¿no? Que depende de tus ganas, tus retos. Si tienes muchas ganas de hacerlos, pues va a haber menos retos, por supuesto. Pero sí hay muchos retos técnicos, honestamente. A mí me siguen pasando muchas cosas después de 7 años. Sí, o sea, la neta, sí. Sí, sí, sí. Eh, es cansado también, por eso, pues, hay temporadas, por eso ahorita ya me tomé un mes de receso, porque es cansado, digo, aunque te guste mucho, si llega un momento en que dices: "Ay, mejor me quedo a hacer otro rollo", pero también se convierte en un compromiso, a lo mejor a nadie le importa, pero a mí sí, ¿no? Para mí es un compromiso seguir haciéndolo, porque yo decidí que lo quiero hacer, me gusta, y es como una misión, ¿sabes? O sea, como que al final comunicar se vuelve una misión. Seguramente lo es. Entonces sí conlleva muchos retos, pero te digo, todo es proporcional a las ganas que tengas. Y seguramente también pasarás por esos momentos en los que traes todas las ganas o vas a un lugar, un evento y dices, ay, ahora voy a sacar un podcast sobre eso, y de repente como que te quedas sin muchas ideas. ¿Sucede? Pues no, ¿No? fíjate que siempre surgen ideas de qué podcast. Ahorita ya tengo un listado de como cuántos, Fer, como 20 podcasts planeados. Ya está, agenden 20 podcasts más. Ahora que Fer me va a estar ayudando va a ser más fácil. Excelente, súper. Y no, fíjate que no, eso no me pasa, no se me acaban las ideas. Ok. Porque todo, o sea, es genuinamente surge de mi curiosidad, de cosas que quiero saber, de cosas que quiero conocer, de cosas que quiero saber, la neta. O sea, si es así, a veces me piden podcast, o sea, oye, ¿me puedes hacer un podcast de esto? Y eso sí me da a Más veces flojerita. un poco más de flojerita, porque no es algo que surgió de mi Curiosidad curiosidad, auténtica. ajá, o de mis ganas, ¿no? A veces no es curiosidad, sino ganas. Y entonces, si yo tengo ganas de compartir mi mensaje en tu podcast, ¿cómo tengo que llegar contigo y convencerte de que me entrevistes? Pues a lo mejor sí es un tema que tiene que ver con los temas que yo manejo en las Mil y Una Netas, que son desarrollo humano, temas sociales, la sostenibilidad también entra dentro de esos temas, y las artes y el arte y la cultura,
pues si tu tema, si empata con mi temática, muy probablemente te diga que sí. Ok. Pero si no, si vienes y me dices, oye, quiero que me hagas un podcast de mi negocio para promocionarlo, pues ahí sí te voy a decir que no. O sea, que no. Bueno, más bien no que no. Alguien se me Es acercó como hace poco a véndanmelo decir, de la forma que yo. alguien se acercó hace poquito a decirme eso y yo le dije, mira, mi podcast no es de emprendimiento, yo no promuevo negocios, pero si tú tienes un tema que tenga que ver con lo que haces, del cual podamos sacar, Desarrollo personal o algo relacionado a eso. lo hacemos y pues también te sirve, ¿no? Para promocionarte. O sea, ya hay la audiencia que está. Si tienen alguna idea que va alineada a eso, pues igual anímense a acercarse a Audrey. Sí, si tú tienes una historia de vida, si, por ejemplo, mi amiga Di, que la voy a entrevistar mañana, ella tiene una historia de vida muy, pues, de resiliencia. Tuvo un hijo con una cardiopatía congénita, pero también ella hace foto boudoir. Entonces eso también se me hace interesante, ¿no? Cómo a través de la foto boudoir tú No tengo la menor idea de qué me puedes, estás hablando. foto boudoir son fotos en lencería. Ok. En lencería. O sea, tú contratas una sesión para tomarte fotos en lencería, pero tú dirías, ay, pues solo las buenotas, ¿no? Pero digamos que su promesa es que a través de esas fotos Te- te vas a elevar toda tu estima. Y la verdad que sí, Seguro. sí, pues yo ya lo he experimentado. Oh, Entonces, ya no me acuerdo por qué estaba diciendo esto, pero No, porque ¿cómo pueden salir en tu podcast? sí, o sea, yo no le dije quiero promocionar tu Sí, negocio de boudoir, pero seguramente esos clips que salgan de este podcast le van a servir para ponerlo en sus redes sociales y que la gente pueda saber más allá de una foto de qué va su negocio, ¿no? Y tú a través de lo tuyo logras enseñar otra forma en la que puedes tú contribuir a tu autoestima y tu bienestar y Sí, y yo de verdad que genuinamente lo hago porque creo que a alguna persona le va a servir. A alguna persona le va a servir y con que a una persona le sirva, yo creo que estoy haciendo algo por el mundo, ¿no? Como tú, a ti te entrevisté también sí, de tu empresa como tal. ¿Y por claro. qué fue? No fue para promocionarte. O sea, yo en mi mente no decía, quiero promocionar la empresa de Ruth. No, sino que me parece relevante lo que estás haciendo y creo que es importante que más gente lo sepa. Claro. Sí, sí, y esta parte en la que tú siempre busques como estas otras perspectivas, ¿no? No solamente lo que quizá linealmente pensamos, ¿no? Como ver otras opciones. Sí, y eso es lo padre del mundo del podcasting, porque a mí me envolvió y me gustó. Te digo, ya te dije que con Mamarazzi Radio, fue un parteaguas porque empecé a aprender un montón de otros mundos que yo no conocía y de la misma manera me pasa con el podcast que tengo actualmente. Yo dejé este podcast de entrevistas un buen de tiempo, pues cuando fue la pandemia, Ajá. dije, ay, no, ya. ¿Cómo lo? Uno de entrevistas, hice algunos de entrevistas, pero luego ya me dio flojera porque es complicado compaginar tiempos, bla, bla, bla. Y dije, yo quiero ser la protagonista de mi propio podcast. Ok. Y voy a hacer un podcast de marketing. Y eso está mucho más, o sea, es mucho más fácil que te aburras porque Tú estás solita ya. sola. Ah, gracias. Estás tú sola y pues ahí sí se te acaban las ideas. Ahí sí se me acababan las ideas. O sea, ¿yo ahora de qué hablo? O sea, y yo sola ya 20 minutos Converso yo hablando. solita. Así, ¿no? Ajá. Entonces es mucho más enriquecedor tener un podcast con entrevistas. Claro. Y entonces ahí en ese lapsus que no tuve entrevistas, me di cuenta que aprendía muchísimo con las entrevistas. Y que si genuinamente entrevistas a alguien para aprender, pues a mí me sirve un montón el podcast. O sea, a mí me sirve para eso. Por supuesto. Ok. Ya vimos que ya llegamos a los 50 capítulos. Ah, yo creí que iba a ser eso a los 50 años. Dije, no, No, bueno, todavía no. sí, a los 50. 50 capítulos. ¿Qué viene para ti en los próximos 20 capítulos? Bueno, no 20, no, porque me dijiste que ya tienes los próximos 20, que ya tienes una lista Es de... un número que te Sí, dice al sí, azar, sí, no sí. sé realmente Bueno, cuántos tengamos pero planeados. ¿qué podemos esperar en los próximos capítulos en esta nueva temporada? Sales de así como otra vez del pastel, ¿no? Ajá. Sí, porque sí hay cosas nuevas, por lo menos en la forma en la que los vamos a presentar los episodios. Ya empezaba en la temporada 1 a tener como secciones temáticas, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Como series de episodios. Entonces voy a continuar con eso en la medida de lo posible.
Viene mucho de la comunidad LGBT para que aprendamos de eso, porque todavía, pues la gente dice que sabe, pero la verdad es que no. Vamos a ver mucho de esas perspectivas, vamos a ver mucho de arte también. ¿Qué más? ¿De qué más son los temas? Pues bueno, ya les platiqué que voy a tener una entrevista con mi esposo. Ajá, Vamos a contar también. nuestra historia. Pues ya sabes, temas de desarrollo humano. En cuanto a las temáticas, no cambian mucho. Sí, Pero sí, esta vez sí estoy planeando algo ya más grande, como ya meterle más energía al podcast y que ya pase de ser, no consideraría que es un hobby, porque lo hago de forma sí profesional en la medida de lo posible, pero siempre con esta intención pues de ayudar y tal, pero también quiero que vaya más allá el podcast, ¿no? Que genere ya más ruido. Entonces esa es la intención. Ahorita estamos haciendo unas cápsulas también bien padres y justo y creo que esa es la parte de crear comunidad que hace falta. las dinámicas con... Dinámicas en redes sociales, salir a la calle pues a promover el podcast. No tanto ya, obviamente en las redes sociales, pero también en la calle, Me encanta. ¿no? Y eso es lo que estamos como planeando. Y bueno, ya, has estado ahorita sacando los últimos reels, que a ver, y cuál es la neta más extraña, las 50, ¿no? Estamos ahorita por las 50, ya no sé en qué momento va a salir esto. Va a salir después de eso. Va a salir Es que después no de te eso, pero preocupes. bueno, a lo que me refiero es que ya vas a tener como estos acercamientos y ahí también te van a salir otras ideas, nunca sabes qué puede Sí, surgir. y eso también es derribar una zona de confort, ¿eh? Porque así que te digas, me encanta andar buscando hacer defa. Ya sé, Es difícil, o sea, sí. sí. Pues bueno, te felicito, que vayas a Gracias. salir de esa zona de confort, que te acerques más a nosotros como tu audiencia y que veamos qué puede surgir. Entonces, si el día de mañana el mundo entero tuviera la posibilidad de escucharte, esa voz que hermosa que porta Audrey Arronis, Ay, gracias, gracias. ¿qué mensaje le darías? Pues yo les diría que no se tomen las cosas tan en serio, que la vida dura muy poco y que hay que disfrutarla y que hay que hacer lo que te gusta, porque yo esto que hago es porque me gusta. Y cuando haces lo que te gusta, realmente se te llena la vida, el corazón y lo haces con muchas más ganas. Entonces yo les diría, hagan lo que les gusta. Y sobre todo a los chavos que a veces, ya sabes, yo les doy clase a chavos de prepa y los veo tan así como tan no seguros de lo que van a estudiar, de que unos dicen, ay, voy a estudiar lo que mis abuelitos me escogieron la carrera, mis abuelitos. O, ay, no, es que ya no quiero ser diseñadora gráfica porque la inteligencia artificial ya va a hacer que desaparezca. O sea, tú haz lo que te gusta, no pienses si va a desaparecer mañana, quién Ya te sabe. adaptarás a lo Ajá. que venga, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Entonces eso diría, haz lo que te gusta y siempre hazlo pensando que en tu beneficio, pero también en el de los demás. por supuesto, ese es un gran mensaje. Y dentro de todo esto, tú estás ahora sí que diciendo que hagan ellos, ¿qué es lo que todavía te falta cumplir, Audrey? ¿Cuál es ese sueño? Pues hay muchos, la verdad es que hay muchos sueños, pero si yo te dijera el que más me importa, Sí. pues es ver a mi hija crecer, ¿no? Ese sería como el mayor sueño. Y si habláramos del podcast, pues mi sueño es que se vuelva viral. Ay, sí. Mi sueño es que, pues, que se vuelva mi empresa. O sea, ese sería mi sueño. ¿El podcast o el espacio que permites hacer otras La cosas? verdad, el podcast Ok, como tal. Digo, lo demás también, sí. pero más que nada el podcast. Ok, muy bien. Digo, me encanta porque a través de tu podcast y lo que haces, generas también mucho negocio para otras personas, aunque digas que, aunque no, no es que digas, aunque no lo hagas directamente, estás permitiendo que otras personas permeen todo esto. Claro, sí lo creo. La última pregunta que va a ser un poquito, ya lo dijiste, pero quiero que lo digas así, ahora sí como si fuera un mantra, claro, una afirmación. ¿Cómo quieres que las 1001 netas evolucionen? Bueno, quiero que las mil y una netas sea visto como un espacio donde puedes acudir a decir lo que quieras, o sea, la neta de lo que quieras. Bueno, no de lo que quieras, pero sí, si tienes una neta que contar, que lo veas como un espacio en el que la gente, por ejemplo, empezando de Playa del Carmen, diga, yo tengo una neta que contar, quiero que ella me entreviste. Algo así. Digo, no sé si es un mantra, pero bueno. No, bueno, no era mantra, era una afirmación, a eso me refería, ¿no? Ya quedó ahí dicho, las 1001 netas
es el espacio seguro donde tú puedes venir a contar tu neta, Exacto. ¿no? Así Y bueno, es. con eso quiero agradecerte primero que nada el que me dieras la oportunidad nuevamente de ser la que te entreviste, porque no es fácil entrevistar a una mujer que entrevista a miles de personas. Tengo que confesar que me dio un poquito de nervio, pero Ay, pues lo hiciste muy bien. ya Aparte, gracias a ti, porque a ti fue a quien se le ocurrió este episodio, ¿no? yo quería ser hoy locutora. Sí, a La Ruth se le ocurrió. No crean que yo ahí tengo la vanidad de, ay, voy a contarle. Ella me dijo, yo le hice caso y se me hizo padre también. Pero bueno, muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, por abrirnos tu estudio, por decirnos qué es lo que hay dentro de las 1001 netas que lo hace ahora ser este espacio de expansión. Muchísimas gracias. Así que ya saben, interactúen para que sepamos qué es lo que quieren y qué más, Ujú. qué otras cosas sean. Sí, ¿Cómo cerraríamos? Vamos a cerrar como cerramos siempre, con un reto. Yo los reto en esta ocasión, en este episodio, a que, como dice Ruth, se conecten a la comunidad de las 1001 netas y que si tienen una neta que contar, me manden un mensaje para que pues se haga pública, ¿no? Escríbanos, denos un like y háganos saber cómo se sienten con las netas. Las 1001 netas en todas las redes sociales. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Cada persona tiene su historia y detrás de cada historia, una neta. En este espacio abrimos la conversación sin máscaras para hablar de lo que nos mueve, de lo que duele y también de lo que sana. Desde temas sociales hasta el alma humana, pasando por lo espiritual y lo cotidiano. Soy Audrey Arronis y esto es Las 1001 Netas, un podcast donde cada entrevista es una puerta abierta a la neta.